Hola amigos, hoy hablaré sobre Saddam Hussein. En los próximos días trataré las guerras del Golfo y creo que empezar por saber la vida y obra de este dictador es una buena forma de comenzar. Saddam Hussein llegó a gobernar Irak durante años con manos de hierro. Pero miremos atrás y empecemos por el principio. Saddam Hussein nació en 1937 en Irak, a 140 kilómetros al noroeste de Bagdad. Su familia pertenecía a los suníes, que es la mayor comunidad islámica del mundo. No gozó de una infancia feliz. No fue un niño querido, ni recibió cariño por parte de su madre, ni de su padre, ni de su padrastro, que le pegaba. Tuvo que valerse siempre por sí mismo. A los 10 años se fue de su casa y escapó a la de su tío materno. Y este fue quien definió su formación ideológica nacionalista, anticolonialista, por consiguiente antibritánica y opositor de las intervenciones de Estados Unidos y de las grandes potencias. Cuando tenía alrededor de 20 años se unió al partido de Baas, que es de ideología nacionalista árabe, laica, militante del socialismo árabe y con un marcado autoritarismo. A los 22 años ya demostró que no tenía problemas con el hecho de arrebatarle la vida a alguien y así colaboró en un intento fallido de asesinato del líder que había en aquellos momentos en Irak. Ello le otorgó respeto en su partido. En 1968 jugó un papel importante en el golpe de Estado que definitivamente llevó al poder al Baas. Tras el golpe, uno de sus primos, llamado al-Bakr, se convirtió en presidente y Saddam de vicepresidente y jefe de la policía secreta. Básicamente se dedicaba a realizar el trabajo sucio. Cualquiera que se opusiera al poder moriría. Era así de sencillo. En 1972 Saddam nacionalizó una compañía de petróleo que controlaba el 15% del petróleo mundial. Con este dinero modernizó Irak, nuevas carreteras, tendidos eléctricos en todos los pueblos y después de ello empezó a ocuparse de los asuntos internacionales del país. Cada vez con más poder y después de 10 años como vicepresidente, en 1979 Saddam se convirtió en presidente durante 24 años. A los pocos días de subir al poder ya demostró de lo que era capaz y si se ponía en duda su autoridad. Reunió a todo el partido en el Congreso, ya que le habían llegado rumores del descontento que había al ser él el nuevo presidente. En esa reunión se advierte de una conspiración que se estaría formando en contra de él. Masadi, un alto cargo del partido, confesó haber planeado un golpe de Estado contra Saddam y empezó a leer nombres. Allí mismo, los nombres de las personas que dentro del partido habían conspirado junto con él para derrocar a Saddam. Uno a uno fueron detenidos, más de 20 fueron sentenciados a muerte y el resto fue a la cárcel. Pero antes de ir, les obligaron a realizar los disparos contra aquellos compañeros que no habían tenido tanta suerte. Toda la reunión fue grabada y posteriormente distribuida por todas partes, incluidas las embajadas iraquíes. El mensaje fue claro y contundente. Tiempo después se supo que Masadi había sido torturado para dar aquellos nombres. Habían secuestrado a su mujer e hijas y le habían ofrecido dos opciones: o confesar o ver cómo violaban y mataban a su familia. En 1979, Saddam fue nombrado formalmente presidente de Irak, ya que anteriormente se había autoproclamado presidente. En 1980 inició la guerra contra Irán para lograr el control del Golfo Pérsico. La lucha duró 8 sangrientos años y terminó sin un claro vencedor, dejando al menos 100.000 muertos y a ambos países con una fuerte crisis económica, social y política. Con la fiera necesidad de obtener liquidez, en 1990 Saddam invade Kuwait, país cuya economía se basaba casi en su totalidad en la producción de petróleo. Pero a esta guerra me gustaría dedicarle un vídeo aparte para poder explayarme, ya que hay muchos datos a analizar. Ahora simplemente la comentaré muy por encima. Tras la invasión de Kuwait hubo una guerra entre una coalición compuesta por 34 países, entre ellos Estados Unidos con Bush padre al frente, contra Irak. En 1991 Irak se rinde, pierde la guerra, pero Saddam consigue seguir al mando del país. La ONU les impuso un embargo tal que la crisis de Irak solo pudo ir en aumento. El país nunca se recuperó de aquella crisis. Saddam estaba exclusivamente preocupado por su fortuna y se dedicaba al contrabando de petróleo y medicamentos, los cuales pertenecían al pueblo. Y como siempre, toda persona que se oponía a su régimen era eliminada. En el año 2003, George W. Bush, hijo del antiguo enemigo de Saddam,
en la Guerra del Golfo, invade Irak con la férrea creencia de destruir armas de destrucción masiva. Para ello se apoyan informes manipulados, así una nueva guerra que no tiene sentido en el mundo comienza. En abril del 2003, con la toma de Bagdad por parte de la coalición, llega el fin del terrorífico mandato de Saddam. El 13 de diciembre de ese mismo año encontraron a Saddam escondido en un pequeño búnker en un pueblo de Irak. En octubre del 2005 se inicia el juicio y el 5 de noviembre del año siguiente se dicta su sentencia, pena de muerte en la horca. La sentencia fue dada por el Tribunal Penal iraquí, aunque es siempre controlada por Estados Unidos, y se llevó a cabo el 30 de diciembre del 2006. Su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en su ciudad natal. Las Naciones Unidas mandaron inspectores para buscar y destruir los grandes arsenales de Irak, los cuales incluían armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Como sé que este es un tema muy controvertido, me gustaría aclarar que la ONU declaró el hallazgo y destrucción de armas masivas que se realizó entre 1991 y 1993, nunca después. Importante, nunca después. Nos vemos pronto en un próximo vídeo explicando más extensamente la Guerra del Golfo. Besos.